De última hora, salen más trapitos al escándalo del espionaje. Detrás de la empresa israelí NSO, desarrolladora del software Pegasus utilizado para espiar a 15,000 personas en México, operó una red de transferencias financieras a través de empresas fachada que se extendieron a Israel, Italia y Estados Unidos. En la mañanera de este miércoles, Santiago Nieto, titular de la Unidad de Inteligencia Financiera, denunció que en el gobierno de Enrique Peña Nieto se pagaron 32 millones de dólares por los servicios de Pegasus. Por su parte, el presidente López Obrador afirmó que el espionaje fue un distintivo del régimen neoliberal y que es bueno que se ventile este asunto porque fue un gran negocio de empresas y funcionarios. ¿Qué tal? Qué bueno que están con nosotros en el noticiero más veloz del planeta, 10 a las 2. Información a ritmo digital. La 1. Se agrava cada día más la pandemia del COVID-19. Este martes se reportaron 13,853 nuevos contagios, el registro más alto en un solo día desde el pasado 31 de enero. Esta tercera ola, de acuerdo con la Secretaría de Salud, afecta cada vez a personas más jóvenes. La ocupación de camas por la pandemia del 50%, concentrándose el mayor número de internados en la Ciudad de México, Sinaloa, Nayarit, Yucatán, Baja California Sur, Colima, Nuevo León e Hidalgo. Más del 90% de los hospitalizados por COVID son menores a 52 años, así como personas que no están vacunadas. Es el presidente López Obrador. Lo que se está constatando es de que se están contagiando más jóvenes en general. No creo que no solo es México, sino en el mundo. Entonces, los jóvenes tienen más resistencia. Se ha probado que, como se sostuvo desde el principio, el COVID afectaba más a las personas mayores y a personas con enfermedades crónicas. El acumulado de contagios desde el inicio de la pandemia es ya de 2,678,297 casos, mientras que el número de muertos asciende a 236,810. Por ello, las autoridades insisten en la imperiosa necesidad de vacunarse para reducir el número de contagios y fallecimientos. La 2. En riesgo la salud mental de la humanidad a consecuencia del COVID-19. Especialistas de todo el mundo advierten que el coronavirus arrasa también con la salud emocional de la gente y que son los jóvenes quienes en mayor medida se han visto más perjudicados en este sentido. Para los expertos, la gente de menor edad ha sufrido mucho por no poder reunirse, haber oído hablar demasiado de la muerte y sin una fecha para que esto termine. La depresión, la ansiedad, los trastornos afectivos, psicosociales y de adaptación son las principales patologías que presenta este fenómeno. Los profesionales de la salud señalan que el entorno pandémico ha llegado a modificar definitivamente nuestro estilo de vida y que no todos han sabido enfrentar esta situación, por lo que sugieren atender seriamente cualquier manifestación psicológica de que algo no está funcionando bien. La 3. Con 25 votos a favor, 13 en contra y una abstención, el Congreso de Veracruz aprobó la interrupción legal del embarazo antes de las 12 semanas de gestación. Con esta medida, Veracruz es la cuarta entidad en el país que despenaliza el aborto, junto con la Ciudad de México, Oaxaca e Hidalgo. En contraste, los estados cuyos congresos se han manifestado en contra son Baja California Sur, Guanajuato y Quintana Roo. La diputada de Morena, Mónica Robles, fue quien promovió la iniciativa en el Congreso veracruzano. Su principal argumento, proteger a las mujeres que se practican abortos clandestinos sin condiciones sanitarias, que en muchas ocasiones son la causa de su muerte. La legisladora pidió no criminalizar a las mujeres que abortan, sino al contrario, protegerlas en todo momento.
La 4, el PRI en efervescencia. Este martes hizo su presentación pública una nueva corriente priista denominada Plataforma para la Refundación del PRI, que tiene por objeto que el PRI no sea entregado a la 4T del presidente López Obrador y que su actual dirigente Alejandro Moreno Alito se decida por su ejercicio como diputado o su presidencia en el PRI. Hoy hablé con Fernando Lerdo de Tejada, militante priista distinguido, vocero de la nueva corriente, quien reconoce la existencia de otros inconformes. Hablabas que hay otros grupos inconformes en el PRI. ¿A qué grupos te refieres? Pues mira, fue muy evidente el movimiento que organizó Ulises y Nayeli, sí, hace unos cuantos días. Ulises Ruiz y Nayeli Gutiérrez. Así es, ellos decidieron seguir otras estrategias, otras acciones, otras formas. Nosotros hemos decidido por distintas rutas de acción. ¿Sí? Entonces, pues las de ellos pueden ser muy respetables. Nosotros... ¿Y no se han reunido con ellos para tratar de tener un frente común? No nos hemos reunido con ellos. No es el momento ahorita. Ahorita es el momento de definir objetivos, de definir qué es lo que queremos y de definir estrategias, ¿sí? Y nosotros lo que ayer hicimos fue anunciar la creación de esta corriente nacional de opinión, que además lo hicimos a la luz pública. No es un grupo subrepticio o que actúa en la penumbra. Por el contrario, somos un grupo que queremos hacerlo dentro de los estatutos de nuestro partido, que nos dan derecho para ello. Queremos que ese derecho se nos reconozca. La 5, siguiendo con la política y a propósito de la sucesión adelantada planteada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, hablé con ese prestigiosísimo analista que es el doctor José Antonio Crespo a propósito de su tesis El error de Julio. ¿En tu experiencia habías vivido algo similar, una sucesión tan adelantada, en este caso, y planteada, empujada por el propio presidente López Obrador? ¿Cuál tu interpretación de esto, José Antonio? Sí, efectivamente, no habíamos visto que el propio presidente impulsara ya o diera el banderazo de salida con tanta anticipación, 2 años antes de lo que normalmente ocurre. Yo creo que aquí el presidente se adelantó, no porque tuviera planeado eso, no porque esté buscando alguna cosa particularmente pensada, sino que a mí me da la impresión de que reaccionó ante lo que ocurrió con el metro, porque el metro le pegó políticamente a sus 2 principales prospectos, y obviamente la gente y la opinión pública y los periodistas empezaron a hablar del tema, decir, bueno, pues miren, el metro resulta que están involucrados en mayor o menor medida tanto Claudia Sheinbaum como Marcelo Ebrard, que todos sabíamos que eran sus 2 principales posibilidades, los principales tapados en sentido tradicional. Y él, para quitar presión a ellos 2, pues abrió la baraja y dijo, no, a ver, no hay problema, aquí muchísima gente puede ser el bueno, y empezó a mencionar nombres, etcétera, y eso automáticamente, incluso quizás sin demasiada reflexión por su parte, abrió el proceso sucesorio. Y tengo la impresión de que él mismo hubiera querido pararlo ahora, pero pues ya una vez que das el banderazo, pues entonces ya se siguen, los propios actores levantan la mano, empiezan a actuar, tanto Claudia Sheinbaum con su gente gritándole que es presidenta. Sí, como Ebrard que dice, bueno, pues yo no me puedo quedar a un lado, tengo que abiertamente decir que sí quiero buscar esto, lo mismo Monreal, en fin, ya arrancaron los caballos, pero creo que fue fortuito por lo del metro, no creo que haya sido una estrategia planeada por López Obrador. La 6. Y hablando de polémicas como la generada por la llamada consulta para juzgar a los expresidentes, que por cierto, de acuerdo a lo autorizado por la Corte Suprema, no es así, en mi opinión, la preguntita a que me refiero la pongo así en diminutivo por su ínfima dimensión en lo que hace a la moral pública, porque representa un engaño, una burla cruel para México y los mexicanos.
¿Estás de acuerdo o no en que se lleven a cabo acciones pertinentes con apego al marco constitucional y legal para emprender un proceso de esclarecimiento de las decisiones políticas tomadas en los años pasados por los actores políticos, encaminado, textual, a garantizar la justicia y los derechos de las posibles víctimas? Más allá del mamotreto de redacción y la total carencia de sintaxis, hay un sinfín de incertidumbres y cuestionamientos a la estúpida consulta impulsada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, avalada por su corte y organizada a regañadientes por el INE. ¿Por qué el gobierno de la 4T engaña a los incautos con que los únicos presuntos culpables son Salinas, Zedillo, Fox, Calderón y Peña Nieto? En ese orden, ¿cuándo empieza el pasado? Digo, para poder juzgar también a Bartlett por el 88, a Claudia por el Repsamen, a Marcelo por la línea 12 y a Andrés Manuel y su titino Huguito por la pandemia. Ya entrados en gastos, juzguemos a Santana por la venta del territorio y a Victoriano por el crimen de Madero. Lo que no ha calculado es que, a querer o no, este será una suerte de referéndum para decirle con una gran voz colectiva que no estamos dispuestos a seguir siendo conejillos de indias de sus ocurrencias estomacales. A ver, la consulta del 1 de agosto es la farsa pseudodemocrática del siglo. Así que lo importante no será la preguntita, sino la respuestota. La 7. El INE aprueba multas por 1.293 millones de pesos en contra de partidos políticos, la cifra más alta en la historia aplicada por el instituto, y nadie se salva, ¿eh? En mayor o menor medida todos van a tener que pagar, lo mismo Morena que Fuerza por México, redes sociales progresistas, PRI, PAN, PT, Verde Ecologista, Movimiento Ciudadano, Encuentro Social y PRD. En el caso del Partido Verde, el INE comprobó que pagó $1 millón a 90 influencers que promovieron el voto a su favor en plena veda electoral, horas antes de la elección. Algo así como, bueno, de las elecciones, porque fueron muchas, algo así como 200,000 pesos a cada uno de ellos. Por ello propone, además de la multa, la pérdida del derecho a spots de radio y televisión durante todo un año. En el caso de Movimiento Ciudadano, la sanción económica podría aumentar a 50 millones de pesos por la difusión en Instagram de mensajes de Mariana Rodríguez, esposa del gobernador electo de Nuevo León, Samuel García, al no haber sido reportados como gastos de campaña. La 8. El planeta bajo el agua. 25 muertos y cientos de miles de personas han sido evacuadas en el centro de China por las torrenciales lluvias ocurridas en la ciudad de Zhengzhou. El presidente Xi Jinping califica la situación de extremadamente grave, siendo consideradas ya como las peores lluvias en 60 años. En Europa, las tormentas han dejado 188 muertos, en Alemania principalmente, pero también en Bélgica. La canciller alemana Angela Merkel ha calificado de surrealistas, pues sí, difíciles de creer, los efectos de las lluvias, a la vez que anunció ayuda urgente a los damnificados por las inundaciones. No estamos hablando de países tercermundistas, estamos hablando de Alemania, el motor de la economía de Europa. Bueno, destacó la necesidad de aplicar con ambición y rapidez la lucha contra el cambio climático. ¿Qué tal, Ahora sí, a pesar de que las lluvias han cesado en Alemania, Bélgica y Holanda, los países más afectados, las tormentas continúan ahora en el centro y oeste de Europa. La 9. En un hilo, pendiendo de un hilo, los Juegos Olímpicos de Tokio a 48 horas de su inauguración. Toshiro Muto, jefe del comité organizador de los Juegos, no descarta la posibilidad de una posible suspensión de última hora. Estamos a 2 días, pero todavía se pueden suspender. Por un lado está el aumento de casos de COVID-19 que conforme pasa el tiempo
se aparecen con mayor frecuencia y por el otro la decisión de los principales patrocinadores de no asistir a la ceremonia inaugural. ¿Quién va a ver estos juegos? Dicen. En cuanto a los infectados que han sido detectados en la Villa Olímpica, se encuentran 2 mexicanos integrantes de la selección de béisbol. Se trata de los lanzadores Héctor Velázquez y Sammy Solís, que han sido ya aislados. Las cifras de la pandemia en Japón son cada momento más preocupantes. Hasta ahora se han registrado 840,000 casos de contagio y el número de muertos supera los 75,000. Ayer, bueno, caprichos de la electrónica, pero no se me olvidó pagarlo. El número de positivos a virus, nada más en Tokio, alcanzó los 1,400 casos. Así las cosas en la tierra del sol naciente, tan inciertas como impredecibles. Y bueno, la 10. Aunque ustedes no lo crean, los viejos valen más que los nuevos. Hablo de carros usados en los Estados Unidos, donde usted llega a comprar un coche nuevo, su coche ideal en el que ya había pensado y ahorró para un coche nuevo, y es muy probable que le digan que no lo tienen, que tendrá que esperar entre 4 y 8 meses hasta que les lleguen. Pero que sí tienen uno del año pasado o de hace 2 años, que todavía está muy bueno, en muy buen estado, no con tantos miles de kilómetros, pero eso sí, más caro que el modelo del año, que el modelo nuevo. ¿Y esto por qué? Pues resulta que en el efecto económico de la pandemia, muchas grandes plantas automotrices bajaron su producción o de plano cerraron y apenas empiezan a recuperarse. Así que, mientras tanto, aumentó la demanda de carros usados. Eso sí, más o menos de medio cachete, como se dice en el argot, más o menos en buen estado, que vieron, por tanto, aumentar sus precios. Querían ley de oferta y demanda, ¿no? Bueno, así, viejitos, pero nuevecitos, llegamos al final del día de hoy. Recuerden, sin embargo, que de lunes a viernes los esperamos aquí en 10 a las 2. Prometo apagar el cel en la próxima. Hasta entonces, hasta siempre.